Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro servicio de domingo. En el día de hoy quisiera destacar y enfatizar para toda la comunidad que ya están iniciando todos los grupos pequeños de nuestra iglesia, la forma como nosotros estamos creciendo, apoyándonos unos a otros, discipulándonos unos a otros a través de estos grupos pequeños. Te animo, si estás interesado, a comunicarte con cualquier miembro del equipo pastoral. Es necesario en estas épocas, aún más en esta época de pandemia, donde tenemos menos contacto interpersonal, no depender solamente de este servicio como comunidad, tener la oportunidad de reunirnos en otros espacios que la tecnología nos lo permite. En este semestre, todos los grupos pequeños están iniciando vía virtual. Probablemente vamos a estar así todo el semestre, dependiendo de las realidades de salud de nuestra ciudad. Permítame orar, nuevamente agradeciendo sus oraciones por mi mejoría. En el control de esta semana, la oftalmóloga otra vez encontró un poquito más de mejoría. Ella dice, vamos lento, pero estamos continuamente mejorando, que es lo importante. Oremos y que el Señor nos dirija en este tiempo de reflexión en su palabra. Señor nuestro, gracias por cada persona, cada familia de la comunidad, cada amigo invitado que estará viendo esta enseñanza. Rogamos que tú nos hables y que espiritualmente nos desafíes. Señor, oramos por el ánimo, porque tu Santo Espíritu esté animando a todos en medio de esta prolongada cuarentena y tensiones, enfermedades en muchos casos. Rogamos que tu palabra sea implantada en nuestro corazón y podamos, como dice este mismo libro que estamos estudiando, ponerla en práctica. Señor, oramos por cada familia de nuestra comunidad, nuestros amigos y cada persona que por una u otra razón estará viendo esta enseñanza. En tu nombre oramos dándote gracias. Amén y amén. Estamos en nuestra serie sobre el libro de Santiago. El camino es por aquí, la hemos llamado. Con respecto a esta serie, como he mencionado, los temas que trata Santiago son temas siempre desafiantes. No sé si ya han leído todo el libro, no es un libro tan largo, les animo a hacerlo. Pero cada tema es desafiante, yo diría que un poco chocante. Es difícil, como un amigo predicador decía, es difícil predicar a Santiago y no molestar a alguien. Porque Santiago específicamente quiere ser directo, claro, corregir deformaciones en la fe o en la vida cristiana. Y de una u otra forma, pues todos necesitamos eso. Así que el capítulo de hoy, o la segunda parte del capítulo 2 que vamos a estar viendo en el día de hoy, también nos trae estos desafíos. La importancia de tener un objetivo en nuestra fe, una obediencia de fe, es el tema del día de hoy. Obediencia de fe, un objetivo para nuestra fe, lo plantea Santiago. Quisiera iniciar con una anécdota o una reflexión de mi vida hace muchos años, cuando participaba y en algún momento tuve la oportunidad de coordinar en un grupo de teatro estudiantil de secundaria y también de universidad. En este grupo de teatro en el cual yo participaba, pues teníamos una meta y era participar cada año en uno o dos concursos de teatro estudiantil. Pero había algo que mi director, mi profesor me enseñó. Diferente, yo veía otros grupos de teatro. Nosotros entrábamos a cada concurso a ganar. Ese era nuestro objetivo, nuestra meta. Y trabajábamos y ensayábamos y hacíamos el montaje para ganar. Y algunas personas dirían, bueno, pues si estás en un concurso, obviamente todo el mundo está así. ¿Sabe que no?
Una característica desafortunada a veces en el teatro estudiantil es que la gente entra como para participar. No para ganar, sino para participar, que para divertirse. Y qué bueno participar, qué bueno divertirse cuando uno hace algo, pero no, en los concursos se va a ganar. La disciplina que tenía nuestro director, todo el esfuerzo, el énfasis, el trabajo, nos iba en esa dirección. Y les cuento con un poco de orgullo santo, llamémosle, que todos los concursos en los cuales participamos, todos los ganamos. Porque nosotros no íbamos simplemente a participar, sino a ganar. A tal punto creció en cierta medida nuestra popularidad dentro del ambiente estudiantil que ya cuando empezamos el último año que participé en un festival de estos, pues ya teníamos cierta fama, entonces los directivos, como para no frustrar a los otros grupos, nos declararon antes de iniciar, nos declararon fuera de concurso. Ahí creo que se acabó parte de la gracia, pero nos declararon fuera de concurso. ¿Saben que en la vida uno tiene que tener un objetivo claro? Y a veces nuestra fe se parece a como algunos de mis amigos participaban en estos concursos. A veces creo que estamos en la fe por participar, por ahí estar más o menos bien. No, no, no. Santiago no muestra eso. ¿Cuál es la meta del Evangelio en nuestra vida? En el día de hoy, muchos de los cristianos decimos solamente, incluye pero solamente, no, no, es una relación con Jesús. Qué bueno, esto es una base, es la base. La fe en Jesús, una relación, está bien. Para muchos cristianos, la fe se inicia en esa relación. Aparentemente tenemos entonces nuestro pasaje al cielo garantizado. Podemos ingresar al el club de los salvos. Ya sabemos cuál es nuestro destino eterno. Entonces, esta vida vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a tratar de participar como cristianos. Pero este no es la expectativa de nuestro Dios, ni la expectativa que se enseña en la palabra. Jesús es Señor no solamente de la vida eterna, porque para algunas personas parece que piensan, creyentes, que no, Jesús va a ser el Señor allá en la vida eterna. Aquí yo tengo derecho a mis cositas, a no necesariamente estar tan juicioso como me decía un amigo, me decía, ay no, pues es que dejemos eso de la vida cristiana ya para el cielo. No, no, la vida cristiana se vive aquí. Nuestro Dios es Señor de la eternidad y del presente, de tu vida y de mi vida en la actualidad. Por eso, esta reflexión la hemos titulado Obediencia Fiel. Hace 8 días vimos que en el capítulo 2 se hablaba del problema del pecado del favoritismo, que es contrario a la fe. Hoy vamos a ver el otro extremo, que la obediencia es la confirmación de la fe. Primera parte del capítulo 2, el favoritismo y muestra que hay un problema de la fe, es contrario a la fe. Segunda parte del capítulo 2 se muestra que la confirmación de la fe, de una fe viva, se evidencia a través de las obras. Como mencionamos, este libro, con ese estilo literario de sabiduría que hace recordar los libros sapienciales del Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, también muestra como esa centralidad de Jesús en su discurso del Sermón del Monte, perdón. Santiago 2, versos 14 al 19 dice así: escuchemos atentamente el planteamiento de la obediencia fiel que plantea Santiago como autor de este libro, probablemente según la tradición medio hermano del Señor Jesús. Dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe
si no tiene obras. Tremendo. Es muy directo. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Y termina esta sección de este pasaje. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Esta sección, cuando uno lee este pasaje, dice, uy, este pastor se puso sarcástico. ¿Saben que por años este era uno de mis versículos favoritos para enseñar evangelismo a la iglesia? Para decir, mire, por lo menos hay gente que tiene temor de Dios y le obedece a Él, mucho más que muchos cristianos. Cuando hablamos de esto, de las obras, ahí es cuando sale toda nuestra tradición protestante. Decimos, no, nosotros los protestantes no creemos en las obras. Algunos empezamos a citar algunos textos del teólogo Martín Lutero. Es más, para Martín Lutero, este libro de Santiago, para él lo debían de haber quitado de la Biblia. Él tenía bastantes, probablemente se sentía mucho más identificado con las cartas del apóstol Pablo. Cuando hablamos de obras, inmediatamente nosotros en nuestra tradición cristiana hablamos de Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y entonces decimos, ¿y entonces qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago no está diciendo, si leemos atentamente el texto, Santiago no dice que las obras salvan. Las obras no los salvan. Pero por otro lado, las obras confirman el estado de salud de nuestra fe. Si es una fe viva. Lo que ocurre con el apóstol Pablo y Santiago y el apóstol Santiago es que usan el término en forma diferente. Ahí tal vez no hay ninguna rivalidad entre los dos autores bíblicos, lo usan de forma diferente. ¿Qué quiere decir Santiago con el término obras? Algunos dicen cuidar a las viudas, a los huérfanos, animar a los vecinos, ayudar a los vecinos, favorecer a los pobres, etcétera, etcétera. Esto muestra como un eco de las enseñanzas de Jesús. Jesús habló de la importancia de las obras. Mateo 5:16. Probablemente Santiago estaba pensando en ese texto cuando estaba escribiendo este pasaje. Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Eso lo escribió el Señor Jesús en su Sermón del Monte. ¿Qué quiere decir Santiago entonces con las obras? Podemos anotar esto si tienen algo para anotar o grabar. Para Santiago las obras son las buenas obras, lo que tú haces y yo hago, que conducen a otros a darle gloria a Dios y que causa bienestar al mundo. Textualmente las obras son según Santiago, son las buenas obras que conducen a la gloria
de Dios y al bien del mundo. Lo que tú haces lleva a alabar a Dios. Lo que tú haces beneficia al mundo. No solamente a ti, sino beneficia al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con obras? Es diferente a lo que quiere decir, al término obras que utiliza Santiago. Para el apóstol Pablo, las obras se refiere a esas prácticas judías específicas que muestran que tú perteneces a este grupo humano, a este pueblo de Dios. Son estas prácticas específicas que son como una especie de carnet de identidad que dicen que tú eres hebreo, que eres judío. Prácticas como la circuncisión, el sabbat, las ceremonias de lavamiento, la dieta, etcétera, etcétera. Y lo que el apóstol Pablo dice y le recuerda a los judíos y a los no judíos es que, queridos amigos, estas señales de identidad ya están pasadas de moda. Cuando Pablo habla de obras se refiere a estas cosas. Dice, no, eso ya no es necesario eso. Tenemos que inclusive volver al principio. Y es cuando Pablo cita a Abraham y a su fe que le hizo partícipe de las bendiciones de Dios. Los judíos, como cualquier grupo humano, habían extendido toda esa cantidad de normas para mencionar qué tan exclusivos, para poner para ellos qué tan exclusivo era pertenecer a ese grupo. Es como dijimos hace 8 días, los seres humanos tratamos de formar círculos para excluir a otros. Y cuando nos excluyen, aún excluimos más a los demás. Tenemos esa tendencia a crear una cantidad de principios, normas, leyes para excluirnos, para que nos identifiquen que nosotros somos de este club y no del otro, de este círculo y no de otro. El apóstol Pablo dice, este tipo de obras ya expiraron. Ya ahora volvemos al principio de la fe. Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa, fíjese que también le usa el obrar, que actúa mediante el amor. La fe que actúa mediante el amor. El apóstol Pablo también habla de la fe que actúa. Pongo un ejemplo. En este momento, probablemente, no sé si en unos meses, ojalá, semanas, se abrirán algunos vuelos, aeropuertos en nuestro país con una serie de restricciones. Creo que va a ser diferente, muy diferente la experiencia de volar que teníamos antes. No va a ser simplemente mostrar un pasaporte o un documento de identidad y siga. Va a ser un poco más. Todas estas normas que van a implementarse en estos días van a ser normas que van a proteger a los diferentes pasajeros para poder volar. Ese fue el principio por el cual se estableció la ley. Pero en determinado momento, confiando en el Señor, cuando ya no exista estos riesgos de pandemia, vacunas, o porque la inmunidad ha crecido en el mundo en general, etcétera, etcétera, tratamientos eficientes, ya estas normas pierden sentido y hay que volver a las normas originales. Pablo no cree en ese tipo de obras. Por eso es que, pero sí habla también de obras, como la obediencia, como lo habla Santiago. Romanos es el libro que muchos de nosotros hemos leído, donde decimos,
Es que Romanos ahí es cuando ahí sí se destruye todo papel de la obra, donde se habla en gran medida de la justificación por la fe. Es cierto, pero también se habla del papel de las obras. Romanos 1:5 dice, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, por lo cual dará gloria a su nombre. El mismo sentido que usa Santiago para hablar de las obras. Se proclama el Evangelio para que crean y obedezcan. Es importante creer, tener fe, pero también es importante, el resultado debe ser obedecer. La predicación de Pablo entonces va en la línea de una obediencia fiel. El último capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25 dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo dijeron los profetas y el Dios eterno, lo ha ordenado, ese mensaje se ha de conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan, fíjense las dos palabras, puedan creer y obedecerlo a Él. Creer y obedecerlo a Él. Santiago dice, el apóstol Pablo básicamente está diciendo, la meta de mi predicación es la obediencia de la fe. El mismo Señor Jesús, cuando nos dio ese encargo antes de ascender a los cielos, en Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La meta de la proclamación del Evangelio es una obediencia fiel. Hemos hecho demasiado énfasis en la oración de fe como una especie de pasaporte para el cielo, y mientras tanto, mientras llegamos al cielo, podemos vivir como a cada uno nos parece. Creo que hay un exagerado énfasis en el cristianismo, sobre todo occidental, en la piedad personal, en la piedad interna, en la obra que nuestro Dios hace internamente, que es cierta, pero recuerden que esa obra interna siempre tiene una manifestación externa a través de las obras. No hacemos conexión, y Santiago la hace durante este escrito todo el tiempo, la conexión entre el Evangelio y la justicia, entre la fe y las obras. Amamos a Jesús y servimos al otro. Es el énfasis que en este semestre, por ejemplo, le estamos dando a los grupos pequeños. Que tal vez uno dice, bueno, pues es que yo no puedo cambiar el mundo. No, tal vez el llamado tuyo ni mío es cambiar el mundo, pero sí servir a esos hermanos o a esas personas que están a nuestro alrededor, a ese grupo pequeño donde yo puedo expresar, donde yo puedo experimentar, donde yo puedo vivir las luchas, las dificultades, pero también los logros de la fe cristiana. El apóstol Santiago, con ese tono un poco sarcástico con el cual termina la sección anterior, sigue hablando del tema y se dice a él, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció en el altar a su hijo Isaac. ¿Ya lo ves?
Su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe. Obediencia a la fe dice que nuestra fe se perfecciona en la medida que nosotros vamos poniendo en práctica esa fe. Hablando a cristianos judíos en esta carta dicen, tengan el ejemplo de Abraham. Tal vez la primera figura gran, prominente dentro de la historia del pueblo hebreo. Él fue considerado justo en el momento que puso su fe en obras. Y termina esta sección en esto. De igual manera, pone otro ejemplo que creo que los sacude. No fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab. Eso sí ya es. Cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Básicamente, Santiago está usando el argumento, dice, hasta cuando Abraham no puso en riesgo, en peligro, la vida de su propio hijo, del hijo de la promesa. Y esta mujer Rahab puso en peligro su propia vida hasta que no se evidenció en esas obras. No fueron declarados justos. Esta última parte de esta sección nos toca a nosotros como cristianos. Oiga, ustedes cristianos, ¿no les da pena que allá afuera hay otros que no confiesan a Jesús como su Salvador y tienen un comportamiento más digno, más santo que el de ustedes? Es lo que está argumentando aquí Santiago. Definitivamente, en el Evangelio, en la historia de salvación, en el perdón de nuestros pecados, la cruz es central, es el centro. La obra de Cristo en la cruz es el centro. Pero una vez somos salvos, hay toda una cantidad de instrucciones, de obras que el Señor va realizando en nosotros para que nosotros las realicemos en el mundo para beneficiar a otros. La fe no es solamente una confesión, una oración en un momento dado, una confesión de confianza, es una promesa. Me gustó esta definición de un teólogo de Malasia, dice así, dice, es una promesa de lealtad encarnada en la obediencia. Quiere decir que si le dices sí a Jesús, la obediencia no es opcional. En la sección anterior del capítulo 2 veíamos que el favoritismo es un pecado, que es contrario a la fe, que el favoritismo es, recuerdan, voy a decirlo nuevamente la definición, se caracteriza por dar un trato preferencial a una persona en una posición de poder para nosotros ganar algo de esa persona o de esa posición. Y Santiago nos llama al arrepentimiento. Y arrepentimiento es, por eso esta serie se llama El camino es por aquí. El camino no es solo fe. El camino es fe que se expresa, se evidencia en las obras. No es solo una oración de fe. No es solo decir, yo no soy, tanta controversia que hubo unas semanas atrás, yo no soy racista, yo no soy clasista en Colombia, existe o no existe el racismo. No se trata de eso. ¿Qué muestran tus acciones? Para animar, para acompañar, para bendecir a otros. La obediencia fiel es la confirmación de una fe viva. ¿Cómo esto es posible en tu vida, en mi vida? No es posible sin la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo.
No es algo que tú lo haces o yo lo hago por esfuerzo personal. Eso no es la invitación tampoco del Evangelio. Dios lo hace posible a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Si yo estoy permitiendo, si estoy dejando que el Espíritu Santo obre, esto debe ser una evidencia, las obras en tu vida y en mi vida. Tengo dos cosas para terminar. Un reto. El reto, después de leer este pasaje, de escuchar este mensaje, por favor, no trates tú de ser el Espíritu Santo para otro. No trates de ser la conciencia de otro. Ese no es este mensaje. Porque el peligro de este mensaje es que empezamos a decir, yo sí decía que esta persona, yo he visto que el otro no, que es que mi hermano, no, que la señora tal. No, 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 no. El reto es a nosotros no tomar el papel del Espíritu Santo. Nosotros no podemos transformar a nadie. Por lo tanto, no asumamos el papel de juez o el papel de señalador de inconsistencias en la fe. Eso no nos corresponde a nosotros. Yo no lo puedo hacer ni como pastor, yo no puedo transformar a otras, ni como papá con mis hijos, y ahora en mi nuevo papel de pirata tampoco. Tampoco lo puedo hacer. No puedo ser la conciencia de nadie. Es obra del Espíritu Santo. Ese es el reto. Esta semana y siempre, tú no tienes el papel del Espíritu Santo. Pero también quisiera dejarte una invitación. Cada día, cada mañana, en tu oración, sea como sea, pregúntale o dile al Espíritu Santo, llena mi vida. ¿Qué quieres hacer hoy en mí? Pero ese no es sino la primera parte. ¿Y qué quieres tú que yo haga este día, esta semana, este mes? Nuestra agenda debe estar marcada diaria, mensual, anualmente por la obra que el Espíritu Santo quiera desarrollar en nosotros. Nos va a capacitar para eso. Te va a dar el poder, la fuerza para hacer esa obra buena que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Pero preguntémosle cada mañana, dispongámonos, oremos, Espíritu Santo, esto que me has hablado en estos días, tú quieres que lo realice esta semana. Dame el poder, la fuerza, el ánimo, la claridad, la humildad para hacerlo. Dejémonos guiar y pidamos la guía del Espíritu Santo cada semana, cada día. Un amigo pastor que varios de ustedes conocen, me impresiona porque él es muy claro en esta práctica con respecto al Espíritu Santo. El pastor Jacob Vieira. Él es muy interesante desde por la mañana. Lo primero que él hace, si uno está orando con él, él dice, bueno, Espíritu Santo, hoy, ¿qué quieres? ¿A qué personas vamos a ver? ¿A qué quieres que le diga a esta persona que tiene un problema matrimonial, que pidió una cita conmigo? Voy a ir al banco. Señor, colócame las personas que tú quieres que yo que hable del Evangelio. Él va orando y va diciendo, Señor, bueno, voy en este viaje, ¿qué es la voluntad que tú quieres que realice en esta iglesia donde va a predicar? Etcétera, etcétera. A veces, al comienzo me pareció un poco como exagerado, como si era que él estuviera mostrando que es tan buen cristiano, pero no es así. Es cumplir la voluntad de Dios, es reconocer, Espíritu Santo, Señor, guíame en lo que tengo que hacer hoy. Lo que Santiago, anotemos eso, lo que Santiago llama fe en acción, Pablo lo llama fruto del Espíritu. Lo que Santiago llama fe en acción, Pablo lo llama fruto del Espíritu. El Espíritu Santo entonces produce el fruto de la obediencia fiel en nosotros para la gloria de Dios y el bien del mundo. El Espíritu Santo produce
el fruto de la obediencia fiel en nosotros para la gloria de Dios y para el bienestar o el beneficio del mundo entero. Vamos a orar. Que el Señor nos permita tener esos dos elementos de balance. Evitar el favoritismo y recordar que si vamos a favorecer a alguien, que sea favorecer al pobre, aquel que está en peores condiciones o aquel que está marginado, discriminado, etc. Por un extremo, pero por otro lado, que esas obras sean el resultado de una fe viva en tu vida y en mi vida. Oremos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por la salvación. Gracias, Señor Jesús, y es evidente que solo tu obra en la cruz nos trae la salvación. Es la puerta, el inicio de nuestra salvación. Señor, no somos salvos por obras, pero Señor, cuando tú entras a nuestra vida, cuando establecemos esa relación contigo, nos cambias en tal medida que empezamos a ser obedientes y fieles a tu palabra. Señor, te permitimos en este momento que tu Santo Espíritu nos señale, nos indique, nos muestre dónde estamos desobedeciendo. Espíritu Santo, señálalos el pecado, porque eso puede y afecta nuestra fe, porque quiere decir que nuestra fe necesita ser perfeccionada. Muéstranos a cada uno, Espíritu Santo, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, llénanos, no solamente para mostrar qué tan espirituales, sino para tener ese fruto del Espíritu Santo, esa evidencia del poder tuyo obrando en nosotros, que se manifiesta en esas obras que tú nos llamas cada día, cada semana, ahí en nuestra familia, en nuestra oficina, en nuestra comunidad, en nuestro grupo pequeño. Señor, yo te doy gracias por este inicio de grupos pequeños en este semestre. Te ruego que cada grupo sea esa bendición, ese espacio donde podemos poner en práctica esas buenas obras, donde vamos a ser edificados, apoyados, donde vamos a orar, donde vamos a crecer, donde vamos a mostrar, como se decía de los primeros creyentes, miren cuántos se aman, y eso atraiga a muchos a tener una relación contigo. Señor, permítenos ser siervos fieles, obedientes. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan la posibilidad esta semana de poder reconocer muchas de esas buenas obras que el Espíritu Santo va a hacer a través de nosotros. Que el Señor les bendiga.